Qué glorioso primer domingo del año, primer día del año que podemos estar aquí alabando y regocijándonos en la presencia del Señor. Amén. Qué gusto de volver a vernos después de tanta fiesta, de tanta comedera. Ay, Dios mío. No, hombre, yo creo que traigo el colesterol alto ya. Pero Dios nos guarde, Dios nos cuide, Dios nos perdone por haber hecho. No, hermano, ya estamos aquí, gracias. Muchas gracias. Pero bueno, bienvenidos sean, pueden tomar su lugar. El día de hoy, hermanos, el pastor está en camino. Como podemos entender, ¿verdad? Tanto tráfico aéreo que hay en estos momentos, se le ha dificultado llegar aquí. Pero bueno, mañana ya va él, ya ahorita ya está en camino, ya para mañana seguramente que ya él va a estar con nosotros. Denme una chancita, no se cansen de mí, por favor. Pero bueno, vamos a dar inicio, gracias a Dios, a estos primer 21 días del mes, primer 21 días del año. Es nuestra costumbre como iglesia, como pueblo de Dios, ofrecerle a Dios los primeros 21 días del año, ofrecerlos en sacrificio, buscando su rostro, buscando su voluntad y buscando su gracia y su misericordia, ¿verdad? Para todo el resto del año. Este año va a ser un poquito diferente porque vamos a tener invitados que son fuera de nuestra congregación, personas que han servido y que están sirviendo en otras congregaciones, ya sea como pastores, ya sea como ministros, pero de igual manera van a venir a impartirnos y le damos muchas gracias a Dios porque nosotros vamos a aprender de ellos cómo impactar la ciudad, cómo tomar la ciudad y cómo ser más efectivos, ¿verdad?, en la obra del ministerio. Y bueno, estamos expectantes de lo que Dios vaya a hacer. La semana pasada estuvimos aprendiendo de cómo Dios a través del ayuno puede crear un círculo de bendición, ¿verdad? Muchas veces allá en el mundo las acciones de las personas crean círculos viciosos y círculos de maldición, pero a nosotros que servimos al Señor, el Señor crea para nosotros unos círculos de bendición y es lo que estábamos viendo la semana pasada. Y esta semana, hoy, vamos a tener una enseñanza, primero Dios que nos ayude, ¿verdad?, a poder primero transmitirla y después atesorarla para caminar con ella. Esta enseñanza es cómo utilizar la herramienta del ayuno en nuestra vida. Y como se está tomando, vamos a tomar el tiempo para hablar de esto, bueno, para movernos en estos próximos 21 días, pues bueno, vamos a seguir enfatizando. Y hay varios tipos de ayuno, todos sabemos, ¿verdad? Los ayunos individuales, nosotros ayunamos como cristianos, como hijos de Dios, buscamos el rostro del Señor para una dirección, para un propósito, ayunamos individualmente. Pero también hay ayunos congregacionales como el que estamos haciendo nosotros en estos primeros 21 días, que como congregación buscamos a Dios. También hay ayunos nacionales. En la historia ha habido líderes políticos que han llevado a la nación a un ayuno por cualquier razón, ¿verdad? Y vamos a estar viendo eso un poquito más adelante. Y vamos a empezar, si quieren abrir por favor su Biblia en Mateo. Este verso lo vimos la semana pasada, pero ahora lo vamos a ver en otra perspectiva. Amén. En Mateo, los versículos 1 y 2, yo creo que lo tienen ahí arriba, si quieren utilizar la pantalla. Y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Amén. Y dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y el propósito del Espíritu por llevar a Jesús al desierto fue
para ser tentado. Hermanos, si nosotros no tenemos una batalla espiritual con el diablo, nunca vamos a experimentar lo que es una victoria. Amén. Es necesario que nosotros vayamos atravesando batallas para ir experimentando victorias. A medida que nosotros tenemos una victoria sobre el diablo, nosotros acrecentamos nuestra fe, acrecentamos nuestro poder y la relación con Dios. Porque cada vez que tenemos una batalla vamos y lo buscamos a Él. Y Él se manifiesta a nosotros de la manera que se vaya a manifestar, pero eso nos asegura cada vez más que tenemos un Dios cercano, que tenemos un Dios que está ahí para la hora que nosotros ocupemos, para lo que nosotros necesitemos. Y entonces Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Y dice que a los 40 días tuvo hambre. Y a esos 40 días, cuando él más débil estaba, cuando estaba más vulnerable, cuando él podía haber sido vencido fácilmente, llega y le ataca el diablo. Y le dice: si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Hermanos, ayunar es un poquito más que aguantar hambres. Si nosotros vamos a aguantar hambre o a dejar de comer carnes porque lo estamos haciendo juntos y para ver si perseveramos 21 días y pues para que los hermanos no vayan a decir que ellos sí y yo no, entonces si vamos a hacer eso, no va a servir de nada el ayuno. Aguantamos el hambre en vano. Pero dijimos la semana pasada que dejar de comer es para dejar de alimentar el cuerpo y poder alimentar el espíritu. El tiempo que vamos a utilizar para comer, podamos utilizarlo para comer la palabra. La respuesta de Jesús al diablo fue: no solo de pan vive el hombre. Hermanos, y nosotros tenemos que asimilar dentro de nosotros, hacer carne la palabra y comprender que no solo de pan vivimos. Nosotros vivimos de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Que nosotros fortalecemos nuestro espíritu con la palabra de Dios. Por eso ayunamos y por eso nos separamos, por eso apartamos ese tiempo para llenarnos de su palabra, fortalecernos en él. Y decíamos la semana pasada, para salir del mundo natural y movernos hasta una dimensión celestial, como debe de ser todo cristiano, moverse en una dimensión celestial. Que cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios habla una palabra, esa palabra vaya respaldada por la autoridad de Dios. Pero eso nunca va a ser posible si nosotros nos seguimos moviendo a nivel tierra, a nivel natural, al nivel carnal. Sino que hay que dejar el nivel carnal para elevarse al nivel espiritual, a un nivel celestial. Amén. Entonces, una de las herramientas del ayuno y uno de los propósitos del ayuno es para enfrentar las tentaciones. Podría uno pensar, es que si yo me voy a debilitar físicamente, cuando venga el diablo y me tiente, va a ser más fácil que me venza. No nos equivoquemos. Cuando estamos débiles físicamente es cuando más fuertes estamos espiritualmente, porque estos dos elementos se oponen entre sí. Acuérdense que dice la Biblia que la carne no se somete a Dios ni tampoco puede. Es el espíritu el que está presto, el que está firme, el que está ahí listo, el que va a vencer. Entonces, una de la herramienta del ayuno va a ser para vencer cualquier tentación. Y cualquier tentación, cualquiera, hermanos, porque la tentación de chismear, la tentación de robar, la tentación de, envidiar, de mentir. Cada uno tenemos nuestras diferentes debilidades y Satanás las conoce.
Y él en esa debilidad es donde va a ir a atacar, y nosotros somos los que tenemos que permanecer espiritualmente fuertes para a poder vencerlo. Caminamos un poquito más adelante en Mateo 17, en el verso 21, y vamos a darnos cuenta. Aquí esta historia que sucedió a los apóstoles en los tiempos de Jesús, vienen unos padres y traen a un muchacho a Jesús, y les dice los padres de este muchacho a Jesús: mira, ya nosotros oramos por él, tus discípulos oraron por él y no lo pudieron liberar. Ahora ora tú por él, porque este muchacho todavía sigue igual, y pues es nuestro hijo y lo queremos ver sano. Imagínense la desesperación de un padre. Y aquí en el versículo 21 de Mateo 17 dice Jesús: pero esta clase, hablando del demonio que estaba en el muchacho, dice, no sale sino con oración y ayuno. Tal vez puede haber varias interpretaciones, ¿verdad? Pero por lo menos yo conozco 2 interpretaciones de este párrafo, pero en este momento vamos a utilizar esta. Porque está diciendo Jesús que esta clase de demonio no sale sino con oración y ayuno. Porque cuando más ayunas y cuando más oras, más acrecentas tu fe. Y tenemos que tener fe suficiente para sacar un demonio. ¿Y qué tanto es suficiente, Norma? La suficiente, un grano de mostaza. Dios no requirió más, Jesús no requirió más, solamente el grano de mostaza. Y si usted mira un grano de mostaza, es una cosa diminuta, pequeñitita, con poquita fe. Y la falta de fe es uno de los pecados más ofensivos que nosotros podemos hacer en contra del Señor. Porque la falta de fe no es más que la ausencia de creer. No es que crees poquito, no es que crees en Dios, pero esto no, es que de plano no le crees a Dios. Y entonces Él dice, para que este género salga, se necesita fe. Y entonces, ¿cuál es la herramienta que estamos usando aquí con el ayuno? La herramienta es incrementar nuestra fe. La ausencia de fe nos va a impedir, primeramente, agradar a Dios, y después movernos en el ámbito espiritual necesario para caminar en victoria como hijos de Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Es necesario que cuando vayamos a buscar a Dios, creamos que Él está aquí. Amén. Que cuando vayamos y lo busquemos, sepamos que Dios está listo para galardonar a aquel que le busca y le busca con fe. ¿Ustedes creen que el Señor va a galardonar a alguien que va y lo busca sin creer que Él está ahí? Es imposible. Porque para empezar, si nosotros fuéramos a Dios sin fe, ni siquiera pediríamos, ni siquiera con gusto, pensando que Él nos iba a dar algo, porque para empezar ni le creemos, ¿verdad? Entonces, el punto número 3 que puedes traer con esta herramienta es una liberación. De lo que sea, hermanos, Jesús les dijo a los padres del muchacho y a los discípulos: este género no sale sino con ayuno y oración. Y para que ese género saliera, ¿qué se iba a producir ahí? Una liberación. Entonces, otra herramienta que el ayuno nos proporciona es liberación.
Hermanos, ¿cuántas personas no podemos contar con finanzas encadenadas, con salud encadenada, con estrés, con enfermedades, ¿verdad? Entonces, esta herramienta del ayuno nos puede traer liberación en cualquier ámbito que sea necesario. Amén. Esta herramienta también nos sirve como guerra espiritual. Lo que Jesús libró en el desierto fue una guerra corporal, cuerpo a cuerpo con el diablo. Era una guerra espiritual. Y entonces el ayunar nos va a traer victoria en la guerra espiritual. Esa viene siendo nuestra tercera herramienta. Otro asunto que se movió ahí junto con este muchacho fue la incredulidad, como vimos. No les permitió a los apóstoles ni a los padres. Los padres tenían la autoridad sobre el muchacho como cabeza de familia en poder liberarlo. Y no pudieron. Fueron los apóstoles, fueron los discípulos del Señor. En ese tiempo todavía no habían sido enviados. Fueron los discípulos del Señor y tampoco pudieron. Y eso que iban en representación de Jesús. Pero ellos aún no sabían lo que significaba tener el respaldo de Dios. Lo fueron aprendiendo ellos poco a poco. Amén. Vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, otro tipo de herramienta que el ayuno nos puede dar. Y hermanos, el ayuno nos equipa, nos va a estar equipando y nos va a estar dando todas las armas necesarias para movernos en el ámbito espiritual de nuestra vida. Pero necesitamos empezar a ayunar con conocimiento, con entendimiento de que el ayuno es para menguar la carne y poder acrecentar el espíritu y poder movernos en el ámbito espiritual. Dice Hechos 13, 1 y 2. Dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Hermanos, los discípulos del Señor estaban ejerciendo ya en esos momentos apostolado. Ellos estaban ya en el libro de los Hechos. Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido al cielo, y ahí tenía el equipo de apóstoles de Jesús una junta ahí en Antioquía, y estaban listos para empezar a enviar ministros a otras ciudades. Pero ellos no empezaron a enviar gente a como se les iba ocurriendo. Ellos ayunaron y oraron para enviar al indicado, al que el Señor les iba a decir en qué los iba a usar. Hermanos, ¿verdad que cuando nosotros somos salvos, Jesús viene a nuestro corazón? Dice la Biblia que Él nos da dones. Dice la Biblia que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nosotros tenemos un don, o varios, que muchas veces ni siquiera lo conocemos. Pero a la hora de orar y de ayunar, el Señor nos va a decir a dónde nos va a enviar. El Señor le va a decir al pastor a dónde nos va a enviar a cada uno. ¿Por qué?
Porque el apostolado también es designado por el Señor. Esa es una herramienta más que el ayuno nos da. Hacer ministros y enviar ministros. Hermanos, porque muchas veces por emoción, por ganas de trabajar, porque amamos mucho al Señor, nos embarcamos en una misión donde Dios no nos mandó. A veces hasta nos autoproclamamos, pero hermano, nos vamos y allá donde vamos, pues Dios nos respalda por su misericordia, pero más bonito es que Él nos envíe para que el propósito sea cumplido completamente. Amén. Entonces, esta es otra herramienta que Dios nos da a través del ayuno, que son los envíos ministeriales. Ustedes saben, cuando tenemos aquí el lanzamiento y los ministros son lanzados, el pastor los unge, los ministra y los envía a cada quien a donde según el Espíritu muestra a dónde van a ir. Amén. Entonces la próxima herramienta es los envíos ministeriales. Y todas estas herramientas que acabamos de ver son herramientas que el Señor, empezando con Jesús en Mateo 4, nos ha enseñado cómo los usamos en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento también hubo muchas personas que ayunaron y muchas personas que oraron. Y vamos a Crónicas de nuevo, porque la semana pasada fuimos, pero también estábamos viendo este verso desde otra perspectiva. Y Crónicas, verso 1 al 3. Y dice: aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los amonitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y he aquí están en Hazezón Tamar, es decir, en Engadi. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judea. Entonces venía contra Josafat una multitud tan grande, un ejército mucho mayor al que él tenía. Eran varios pueblos que se habían unido para ir a derrocar a Josafat en guerra. Hermanos, y cuando viene un problema tan grande que en tus manos no está la solución, te da miedo. Cuando viene un diagnóstico que tú no puedes resolver en tu humanidad, que tú no puedes resolver con tus propias fuerzas ni con tus propias habilidades, uno se asusta y uno piensa: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esta situación? ¿Cómo le digo a este cuerpo que se sane por sí mismo? No tengo los recursos, aquí ni está el doctor, dicen que tengo que ir a Houston, ¿dónde estará eso? Y se vienen infinidad de pensamientos y la situación te supera y no hay manera de resolverla y te asustas. Y por miedo Josafat buscó a Dios. Por miedo Josafat, porque él sabía que en su mano no tenía el recurso para ir a resolver el problema que lo superaba. 5 o 10 soldados por uno, porque eran 4 naciones en contra de una. ¿Cómo iba él a hacer para poder solventar esa situación tan grande en contra de su pueblo? Él tenía la responsabilidad de salvar a sus niños, de salvar a sus mujeres, de salvar las casas. Y no le quedó más remedio que doblar rodilla
Y no le quedó más remedio que buscar a Dios. Y entonces dice la Biblia, en el verso 4, dice: y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron a buscar al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea, y Judá y Jerusalén en las casas del Señor delante del atrio nuevo, y dijo: oh Señor de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos, y no gobiernas tú sobre todos los cielos y las naciones? En tu mano hay poder y fuerza, y no hay quien pueda resistirte. Josafat conocía bien a Dios. Josafat sabía que nada más Dios lo podía salvar, que si Dios levantaba su brazo, no iba a haber quien se resistiera delante de él. Y todo el pueblo, toda la nación se reunió en Judá y empezaron a buscar al Señor, y empezaron a buscar a Dios de todo su corazón. ¿Y saben qué? Dios contestó. Dios les contestó, y si brincan sus ojos hasta el verso 14, dice: entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo: prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, tú, rey Josafat, así os dice el Señor: no temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de vuestro Dios. Amén. Y esta es otra de las herramientas que nos da el ayuno. Que tú ayunas, oras, buscas a Dios, te haces a un lado y lo dejas actuar a Él. ¿Para qué? Para que Él pelee tus batallas. No dice la Biblia: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué quiere decir? No está en tu mano. Porque a veces, hermanos, uno no tiene que pelear todas las batallas. A veces uno no es autosuficiente. No siempre tenemos que levantarnos nosotros en armas en contra del diablo. A veces hay que orar a Dios, exponerle nuestro caso y dejar que Él actúe por nosotros. Dejar que Él nos defienda. Dejar que Él se levante y venza a todos nuestros enemigos. Y Él lo va a hacer, hermanos. Dice la Biblia que Salatiel y todos los levitas que estaban ahí empezaron a orar y empezaron a adorar al Señor, y vino el Espíritu de Dios sobre Jahaziel. Hermanos, porque hay algo en medio de la oración y el ayuno. Dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Con que nosotros alabemos a Dios y Él pelea por nosotros. Hay algo en medio de la adoración. Dice la Biblia que los ángeles y las estrellas cantaban mientras Dios creaba y hacía toda esta creación. Vinieron los ángeles y adoraron a Jesús cuando estaba en el pesebre. Y estaba el Señor ahí. Si nosotros adoramos, Él pelea por nosotros. Si nosotros ayunamos, Él pelea por nosotros. Amén. Segunda de Samuel. (12) En este relato, la historia nos cuenta cuando David estaba orando por su hijo.
él tuvo un hijo que nació enfermo. Y él estuvo enfermo por 7 días, luchando por su vida. Este niño era el hijo de Betsabé. Y David sabía lo que él había hecho. Y sabía que lo que estaba pasando era un designio de Dios. Yo no sé si fue castigo o por qué este niño estaba pasando esa enfermedad. Dios sabrá. Pero la cosa es que mientras ese niño estuvo vivo, David estuvo luchando en ayuno y en oración. Y estaba él ayunando por su hijo. Cuando llega el momento de que el niño fallece, y van los muchachos, los sirvientes, a decirle a David, y no querían decirle porque dicen, si este está ahorita aquí sentado en ceniza, sufriendo, ayunando y orando, cuando él se dé cuenta que el niño murió, pues se va a querer morir él también. Pero no fue así. En el verso 21 del capítulo 12 de 2 de Samuel dice, y sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tenga compasión de mí y el niño viva? En este caso, David sabía que Dios es un Dios compasivo, que Dios puede tener misericordia de nosotros y que Él podía usar la herramienta de mover el corazón de Dios para que Dios tuviera compasión de él y le salvara al hijo. Hermanos, cuando nosotros tengamos una necesidad tan grande y nosotros ocupemos de la compasión del Señor, podemos ir a Dios y buscarlo en ayuno y en oración y pedirle compasión, pedirle misericordia. Esta es una herramienta que nosotros podemos usar. En estos 21 días de ayuno, ¿quién necesita de la compasión del Señor? ¿Quién necesita de su misericordia? ¿Quién necesita que pelee su batalla o que le ayude a vencer la tentación? De una manera o de otra, todos lo necesitamos, cada quien en nuestra área. Y yo estoy segura que al finalizar de estos 21 días, el Señor a cada uno nos va a dar la victoria que estamos esperando. Porque todos estamos esperando una victoria, amén. Y el Señor nos la va a dar. Él es fiel, hermanos. Entonces vamos a buscar al Señor por su compasión. En Esther, vamos a ver el 4:16. Esta historia también la vimos la semana pasada, también en otra perspectiva, pero ahora nos vamos a dar cuenta. En esta historia se había levantado y había dado el rey un decreto de muerte a todo un pueblo. Tal vez el pueblo judío nunca se vio tan amenazado en toda la historia, ni siquiera en el gran holocausto que sufrió con Hitler, estaba tan amenazado como se vio de amenazado en este tiempo. El decreto estaba dado, la sentencia se escribió y se proclamó y se dejó llevar por toda la nación, por todo Medo y por todo Persia. Esther necesitaba un milagro de parte del Señor. Mardoqueo se había levantado como atalaya en medio del pueblo y le había dicho a Esther: Dios te puso aquí para este tiempo. Y Esther valientemente se levantó a luchar por su pueblo. Y si vemos aquí en el versículo 16, Esther se levanta valientemente
y le dice a Mardoqueo, dice, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. Utilizó la herramienta del ayuno y dijo, no comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. O sea, fue un ayuno colectivo. Todo el pueblo lo hizo. Dice, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces se levanta Esther y se pone a ayunar, buscando la gracia de Dios y buscando anular el decreto de muerte que se había levantado en contra de su pueblo. Un hombre perverso había fraguado y había maquinado un plan para asesinar a todos los judíos. Era una ley que ellos murieran. Pero dijo Esther, vamos a ayunar. Ustedes allá afuera del palacio y nosotros aquí adentro, pero vamos a utilizar esta herramienta. Y ese decreto de muerte se va a cancelar en el nombre de Jesús. Si ustedes tienen levantado un decreto en su vida, en estos 21 días se van a cancelar en el nombre de Jesús. Sea cual sea el decreto que quiera matar tu salud, tus finanzas, tus hijos, tu matrimonio, cualquier decreto que Satanás haya levantado en tu vida, en este 21 días se va a quebrar en el nombre de Jesús. No hay diablo que pueda con el Señor. No hay demonio que se le oponga. A veces somos más fuertes nosotros los que nos oponemos. El diablo está todo derrotado, todo vencido, y nosotros no aceptamos el regalo de Dios. Pero Él está ahí para dárnoslos, para otorgárnoslo. Amén. Entonces dice que esta herramienta derrumba los decretos de muerte y te da gracia. Dice aquí Esther, no es conforme a la ley que la reina entre a la hora que quiere a la cámara del rey. No podían entrar al trono a la hora que ellas quisieran. Porque entonces si el rey no les daba su favor, la reina podía perecer. Pero dice la Biblia que él extendió su cetro y le dijo, dime reina, ¿qué quieres? Hasta la mitad del reino te daré. La gracia y el favor de Dios sobre la vida de Esther. Si tú necesitas que el Señor extienda su cetro a tu favor, busca de su gracia, busca de su favor, busca de su misericordia. En estos 21 días Él está listo para extender el cetro en tu vida. Amén. Nosotros estamos utilizando esta herramienta con el conocimiento para que cuando terminen los 21 días poder tomar nuestra victoria, poder arrebatar lo que Dios ya nos ha dado. Hermanos, si Dios nos puso esta herramienta aquí, nos ha movido como congregación para buscarlo en estos 21 días en ayuno y oración, es porque Él nos quiere bendecir. Es porque Él nos quiere liberar, porque nos quiere sanar, porque nos quiere prosperar, porque nos quiere restaurar, porque nos quiere edificar, porque nos quiere entregar a Bronzeville, hermanos. Nosotros estamos preparándonos para ir y buscar a todos los que están allá afuera, que están listos para aceptar a Jesús como su Salvador. Y estamos nosotros listos para creerlo. Es la pregunta.
Dios lo va a hacer. Dios lo quiere hacer. Amén. Vayamos a el libro de Jonás. Y en el libro de Jonás, en el verso 9 y 10. Y dice la Biblia que en esta historia, dice la Biblia que Dios quería salvar a Nínive. Y Dios quería darle la salvación a Nínive porque Nínive era un pueblo perverso. Era un pueblo que necesitaba a Dios y que necesitaba salvación. Independientemente de cómo ellos fueran y lo que hicieran, Dios los quería salvar. A pesar de Jonás, a pesar de lo que él pensara, a pesar de sus inquietudes, Dios quería salvar a Nínive. Dios sabía que adentro de ese corazón perverso en esa ciudad había un corazón sensible, listo para servir a Dios, que gemía por la presencia de Dios, que necesitaba a Dios. Y entonces mandó a Jonás y le dijo: ve, diles que voy a destruir la ciudad en 40 días. Hermanos, Dios no le dijo a Jonás: ve, diles que acepten a Jesús como su Salvador. O ve, diles que Dios los ama. No fue un mensaje bonito para ellos. Fue un mensaje de juicio. Voy a destruir la ciudad. Ni siquiera dijo: arrepiéntanse. Nada más les dijo lo que iban a hacer. Y entonces, allá en el verso 6 del capítulo 3, dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Se sentó sobre ceniza, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezcamos? Entonces, dice la Biblia que el rey de Nínive proclamó un ayuno nacional. Ni a los perros les dieron de comer, ni vacas, ni nada. Todos ayunen. Dice: porque quién sabe si Dios se apartará del ardor de su ira. Otra herramienta, hermanos, para que Dios aparte su ira de nosotros. Un rey pagano, un rey perverso. Tony, pueden subir si quieres. Un rey pagano, un rey perverso que no conocía a Dios ni tampoco le temía. Nadie les había predicado, nadie les había dicho que se arrepintieran. Yo me imagino que Jonás iba caminando por la calle todos los días, que dijo Jehová que en 40 días destruirá Nínive. Y al siguiente día dijo Jehová que en 39 días destruirá Nínive. Y al siguiente día, en 38 días, Jehová destruirá Nínive. Oye, ¿tanto estás oyendo que van a destruir a Nínive? ¿Te arrepientes? Pero ¿sabes qué? Dice que Dios oyó y vio lo que estos hicieron, porque estos lo hicieron, no lo pensaron, no lo soñaron, se levantaron y actuaron.
no nos basta, hermanos, con desear hacer un bien. No nos basta con desear servir a Dios o agradarlo. Tenemos que levantarnos y tenemos que actuar. Así como actuó este rey, así como actuó este líder. Cada uno de nosotros somos líderes en nuestra casa. Tenemos que levantarnos a salvar a nuestros hijos, a salvar nuestra casa. Tenemos que levantarnos a edificar los muros caídos, todo aquello que se esté desmoronando, todo aquello que esté maltrecho. A veces las zorras hacen agujerillos en los portillos. Hay que ir y clavar y reedificar y tapar el agujerito ese. Como reyes y sacerdotes nos tenemos que levantar. Tenemos que pedir la misericordia del Señor. Tenemos que pedir de su gracia, utilizar las herramientas. Que el Señor aparte su ira de nosotros. Que nos aparte de la tentación. Que Él tenga compasión. Cada una de las herramientas están ahí para que nosotros las utilicemos en nuestro caminar con Él. Estamos totalmente equipados. Hermanos, por eso dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a destruir cada fortaleza que se levante en la mente, en el corazón, en nuestros hijos, en nuestras casas, en la congregación, para caminar ligeros, caminar en el poder de Dios y en su autoridad. Amén. ¿Nos podemos poner de pie? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Aleluya. A ti sea la gloria, Señor. Aleluya. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te adoramos. Gracias, Señor, porque nos das los recursos, Señor. Nos enseñas, Padre. Rendido estoy ante tu amor innegable. Proclamaré tu
Señor, aleluya. Aleluya. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Aleluya.